este año 2023 va a ser un año especial para la ciudad de Fresno. Va a ser la única vez que yo recuerde que va a haber 3 campañas evangelísticas involucrando a todas las iglesias de Fresno, todas las iglesias hispanas. Eso obviamente va a llevar un gran esfuerzo por parte de los evangelistas, por parte de los oficiales de la iglesia y yo diría por parte de todos los miembros de la iglesia. ¿Verdad que sí, hermanos? Hoy he escogido predicar de un mensaje, de un milagro que hizo Jesús cuando llegó a la ciudad de Capernaum. Y si tienen sus Biblias o su teléfono, abran en San Marcos capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Oigo un poquito de eco. ¿Es normal que se oiga eco? Ok, muy bien. Ahora parece que se oye un poquito mejor. Muy bien, gracias, hermanos. Marcos 2, desde el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y corrió la voz de que estaba en casa. En mi versión dice, y corrió la voz de que estaba en la casa. Y se reunieron muchos, tantos que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, y les hablaba la palabra. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4 de ellos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora versículo 12. Entonces él se levantó y tomando enseguida su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto nada como esto. Aquí está la historia de un paralítico, posiblemente porque lo llevaban en una camilla entre 4, no tenía uso de los brazos ni de las piernas, era lo que podríamos decir hoy un parapléjico. Este hombre seguramente había gastado toda su fortuna, había visitado a todos los médicos y curanderos de aquella época y no había solución para él en ningún sitio. Era una situación, yo diría, bien mala, bien desesperado, no sabía qué hacer. Había posiblemente arruinado aún hasta la propia familia. Ustedes saben que en aquella época no había Social Security, ni había aseguranza, ni había cuidados médicos de ningún tipo, y la persona que tenía una enfermedad de ese tipo estaba condenada a una vida completamente, una vida miserable, una vida incompleta en todos los sentidos. Pero hay una cosa que me llama la atención, y es que los milagros de Jesús, igual que las parábolas de Jesús y todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, todo tiene como propósito ser de gran enseñanza para nosotros. No solamente para que sepamos del poder extraordinario de Cristo, claro que tiene poder para hacer lo que Él desee, pero además cada cosa que sucede en el relato tiene una aplicación muy útil para todos nosotros, aún hoy día, 2000 años después. Dice, me llama la atención, lo primero que me llama la atención, versículo 1, y corrió la voz de que Jesús estaba en la casa. Y corrió la voz. ¿Han pensado ustedes cómo es que corrió la voz? Porque no había televisión, no había radio, no había periódicos, no había printing press, impresoras para hacer los folletos de que Cristo... ¿Cómo corrió la voz de que Cristo estaba allí? ¿Quiénes corrieron la voz? Lo lógico es que la voz fue corrida por aquellos que conocían ya a Jesús, ¿no? Aquellos que habían experimentado en sus propias vidas que Jesús los ama, que Jesús los perdona, que Jesús le da la garantía y la esperanza de una vida eterna. ¿No es así? Porque si usted ya ha experimentado esa gran bendición,
Es normal que cuando usted sepa que va a venir a su pueblo, a su ciudad, el que le ha dado a usted esa gran bendición, que usted la quiera compartir con los demás. Es lógico. Y es más, no solamente lógico, es que es lo que Cristo espera que usted haga. Dice en el Nuevo Testamento que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso de la reconciliación? Es de hacer la paz entre nosotros y Dios. ¿Por qué hacer la paz entre nosotros y Dios? Bueno, en primer lugar, porque todos somos pecadores y nos hemos apartado de Dios, nos hemos rebelado contra Dios, en primer lugar. Pero Dios, Él ya a través de su Hijo Jesucristo, Él hizo su parte al expresarnos de una manera extraordinaria su gran amor. Pero los seres humanos y la mayoría de las personas todavía no saben que Cristo los ama, que Dios nos ama, que Dios los ama a ellos. El diablo, a través de los siglos, ha distorsionado el carácter de Dios. Por eso cuando algo nos pasa malo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios me trae esto? No, ustedes saben que las consecuencias malas que todos pasamos por ellas es un resultado del pecado. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, es más, hay personas que no vienen a la iglesia, que no leen la Biblia, porque tienen miedo de Dios. Porque ellos saben que están mal, saben que han pecado, saben que han pasado por cosas malas, que han cometido errores de todo tipo, y tienen miedo a Dios. Porque a veces la imagen que tenemos de Dios, propagada por el mismo diablo, es que Dios es un Dios justiciero, un Dios que castiga. A mí así me criaron, no sé cómo los criaron a ustedes, pero cuando yo me portaba mal, desde mi mami a mi hermana hasta la maestra de escuela sabática me decía: si te portas así, Jesús no te ama. ¿No se lo han dicho algunos de ustedes? ¿Sí? No. Jesús nos ama incondicionalmente. Quiere decir que el Señor nos ama no importa cómo seamos. Es más, el Señor nos ama antes de que seamos buenos, antes de que seamos obedientes. Romanos 5 nos dice: en esto muestra Dios su amor, expresa Dios su amor hacia nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hizo el mayor sacrificio, la expresión más grande de amor que una persona puede imaginar. Cristo lo hizo a pesar de que somos malos. Ese es el mensaje que tenemos que correr la voz, hermanos, de que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos y a darnos otra oportunidad o todas las oportunidades que sean necesarias. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que tenemos que ser todos predicadores. Qué bueno que fuéramos todos predicadores, pero ustedes saben que se puede ser predicador de muchas maneras. Es más importante lo que hacemos y cómo vivimos que lo que hablamos, ¿no? Hay un refrán bien interesante que dice: tus acciones hablan tan fuerte que no puedo oír tus palabras. ¿Ya pensaron en eso? Let it simmer. No, déjenlo que se cueza en su corazón. Your actions speak so loudly that I cannot hear your voice. Por eso uno puede predicar y Dios espera que prediquemos y que corramos la voz de ese Dios de amor que nos ama incondicionalmente. Y no solamente hablándolo, pero mostrándolo con nuestras acciones y con nuestra colaboración con Cristo. Ustedes saben que Cristo podía hacer el trabajo sin los evangelistas, sin los miembros de la iglesia, y sin nosotros lo podría hacer. ¿Sabían? Miren, vamos a ver una imagen que tengo acá, un slide que puse ahí, que es una cita de la señora White que me llama la atención poderosamente y que tenemos que entenderlo todos. Dice: Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra.
a fin de entrar en su gozo. El gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Es decir, que el Señor lo puede hacer, no necesita de nosotros, pero en su amor, en su misericordia, nos da la oportunidad de colaborar con Él para nuestro propio beneficio, para que nuestra vida sea mejor, sea más completa, sea más parecida a su propia vida. Y dice, y para que sobre todo tengamos el gozo de ver a otras personas venir a Cristo y ser salvas y tener la misma esperanza que tenemos nosotros. Ahora, el problema a veces es cómo podemos hacer eso, cómo lo podemos hacer. Miren, hermanos, el correr la voz de que Cristo es amor y de que Cristo le ama y nos ama a todos, no es entrar en debate con las personas. Saben que muchas veces, y yo me confieso con ustedes porque yo he cometido los mismos errores que cometemos todos. Los pastores también cometen errores. Y yo a veces pensaba que tenía que convencer a la gente demostrándoles con la Biblia y tapándoles la boca con los versículos de la Biblia. Entrar en debate con las personas. ¿No les ha pasado eso a ustedes a veces? ¿Cómo no? Te voy a enseñar que es el sábado el día que hay que guardar. Pero es que eso no casi nunca convence a las personas. Hay algo que es mucho más importante para convencer. Vamos a ver la siguiente. Dice, el Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder. Los que reciben su gracia muestren gracia a los demás, la misma que ellos han recibido. Y entonces continúa en la siguiente slide. Cristo atraía el corazón de los oyentes hacia Él, manifestando su amor. Y entonces, poco a poco, conforme avanzaban, les presentaba las grandes verdades de su reino. Aunque la ley de Dios debe ser presentada al mundo, no debemos olvidar que es solo el amor de Cristo, el único poder que ablanda el corazón y lo lleva a la obediencia. Y algunos dijeron amén. ¿Lo han entendido? Vamos a leerlo de nuevo, la segunda parte, donde dice, no debemos olvidar que es solo el amor, y la señora White dice, el amor de Cristo, el único poder que ablanda el corazón y lo lleva a la obediencia. Es decir, tenemos que entender que cuando nosotros colaboramos con el Señor, tenemos que hacerlo de la misma manera que Él lo hizo con nosotros, de una manera amorosa, mostrándonos primero su amor, su compasión, su misericordia. Tenemos que usar mucho tacto. Como digo, yo a veces pensaba que lo que había que hacer era debatir con las personas y convencerlos a la fuerza. No funciona así. Hubo un barbero en España hace muchos años. Yo conocí a sus hijos, éramos compañeros. Este barbero, un peluquero de los antiguos. ¿Ustedes saben cómo hacían los barberos antes? Que rasuraban a las personas con una navaja bien afiladita. ¿Ustedes lo han visto? Esas navajas barberas. Pues este hombre era barbero y él dijo, voy a hacer un propósito en mi vida. Cada persona que entre en la barbería va a conocer, le voy a hablar del Evangelio. Cada persona que entre. No voy a permitir que nadie salga sin haber conocido de Cristo. Pero claro, él pues a veces tenía algún argumento, a veces no tenía, y estaba en una de las veces, había un señor allí que le había puesto ya ese babero que le ponen, ¿no? Y le había hecho esa crema blanca tan bonita con brocha como hacían antes, ¿ustedes se acuerdan? Y entonces estaba él con una baqueta, creo que le llaman baqueta, una piel, y estaba afilando la navaja así, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Ustedes lo han visto? Estaba afilando la navaja y dijo, ¿cómo le presento yo el Evangelio a este hombre? Y estando así, para y hace así con la navaja y dice, ¿está usted dispuesto para morir? Y el hombre miró la navaja, se quitó el barbero y salió corriendo por la calle. Porque, aunque lo que estaba diciendo era una advertencia lógica y buena, está usted listo para la muerte, pero no tan pronto, me imagino que diría el Señor, ¿no?
Y salió el pobre corriendo. Pero el Señor, como digo, hermanos, quiere que nosotros nos anima a que usemos tacto, el mismo tacto que Él usó con nosotros cuando primero lo conocimos a Él. El trabajo nuestro, el Señor quiere que sea lo que Él nos ha pedido. No quiere que hagamos más de lo que nosotros podemos o de los dones que Él nos ha dado. Así que lo que a nosotros concierne, lo que nos pertenece es traer a las personas ante la presencia del Señor. Y esas personas deben de trabajar en armonía. El Señor quiere que trabajemos juntos en equipo. Miren cómo dice a continuación, versículo 3. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4 de ellos. Aquí tenemos a 4 voluntarios que llevaban al paralítico porque no podía andar, no podía caminar, en una camilla, y yo los imagino cada uno en una esquina de la camilla, ¿no es cierto? Los 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba y por la abertura hecha bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Miren, hermanos, esto es un ejemplo tan extraordinario, primero, de la creatividad que tenían estos 4 voluntarios, porque se les ocurrió llevar a este hombre ante la presencia del Señor. Este hombre que no tenía esperanza ni solución en ninguna parte, dijeron, el Señor tiene la solución para él. Y lo trajeron ante su presencia. Pero siempre que nosotros colaboramos con el Señor para algo, siempre surgen dificultades. No es fácil a veces. El diablo pone las dificultades para desanimarnos a nosotros. Por eso me llama la atención que estos 4 fueron bien creativos y no se conformaron con la dificultad de que era tanto el gentío que había que no podían entrar. Qué fácil hubiera sido decir, bueno, hemos intentado pero no se puede. ¿No les ha pasado eso a ustedes? A ver, díganme. Cuando usted va llevando centinelas a la casa y tiene que llamar a una casa y no abre nadie, ¿se siente usted bien? Claro, se siente bien. Oh, por lo menos vinimos, pero no hay nadie, ¿verdad? Yo sé, los que se ríen es porque han pasado por esa experiencia. Claro que sí. Intenté, pero no se pudo. No. Estos 4 voluntarios decidieron, no. Es la única oportunidad y quizá puede ser la única oportunidad también para la persona a la que usted está invitando. Yo tuve un programa de radio aquí, algunos de ustedes saben, hace años, donde tratábamos temas de salud, de matrimonio, de familia, etc. Y uno de los temas que tratamos muchas veces fue el tema del alcoholismo. Y yo dije varias veces el alcohol, las consecuencias terribles, cómo destruye a las familias y tal y cual, cosas de ese tipo. Y el último día que estaba hablando sobre ese tema del alcohol, pues se me ocurrió decir, aunque yo ya lo había dicho otras veces, se me ocurrió decir, si alguien está luchando en este momento con el alcohol, aunque lo haya oído muchas veces antes, ¿por qué no ahora, en este momento mismo, decide dejar eso para siempre? Que tome la decisión ahora. Y no sé por qué me salió así, yo no lo había planeado, estaba hablando y después iba a ir a otro tema, así que no lo planeé, pero lo dije de una manera bastante, no agresiva, pero firme. Y como un mes después, vino a la estación de radio, estábamos en la Mexicana, aquí en la calle Olive, en la Mexicana, ahora se llama de otra manera, y vino una pareja, ancianos ya jubilados, y dice, queremos hablar con el señor que habla en la radio. Ok, ya habíamos terminado y me dijeron, la señora dijo, mi esposo, nos acabábamos de levantar tarde por la mañana, como a las 10:30 o así, dice, y mi esposo me pidió las llaves del carro para ir a comprar licor, no cerveza, licor a la licorería. Y no encontrábamos las llaves. Y por más que buscamos las llaves, no las encontramos. Y entonces mi esposo se enojó porque él quería más licor. Y yo le dije, en vez de enojarte, ¿por qué no escuchas lo que están hablando en la radio sobre el alcohol?
Dice, y cuando usted dijo, ¿por qué no intentan ahora, esta vez? Aunque lo hayan oído otras veces, ¿por qué no deciden dejarlo ahora? Dice, y lo hicimos. Ya habíamos probado muchas veces. Yo tengo varios diplomas de Alcohólicos Anónimos allí en mi casa y ninguno funcionó. Pero esta vez dije, a ver si esta vez funciona. Hermanos, y funcionó esa vez. Y dice, llevamos ya un mes en que no hemos vuelto a tomar absolutamente nada. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántas veces uno piensa que ya es suficiente? Pues ya lo dije una vez. Ya lo dije. Ellos ya saben. No decimos eso a veces, no, ya los he invitado, ellos ya saben. Pero es que, hermanos, no funciona así, la mente humana no funciona así. Es más, en esa misma estación de radio yo aprendí una cosa muy interesante. Una vez invitamos a la doctora Isabel, que era una doctora, que era psicóloga, ella tenía un programa en la radio única, se llamaba así. Y era una persona que era muy conocida y famosa en todo el mundo, en todo Estados Unidos. Y la invitamos a que hablara al tener un programa especial en el teatro en Visalia, en un teatro donde cabían más de 1000 personas, y se llenó completamente ese teatro. Pero bueno, antes de eso, unas 2-3 semanas antes, me dijeron, anuncie que va a venir la doctora Isabel tal día. Entonces yo, en el programa, en medio del programa, cuando hubo una oportunidad, dije, y tal día va a venir la doctora Isabel. Ok, muy bien, quedaba así. Y terminando el programa, me dice el productor, ¿ha anunciado usted que va a venir la doctora Isabel? Y yo dije, sí, lo he anunciado. Dice, ¿cuántas veces? Digo, una vez. Pues ya está bien, ¿no? ¿Cuántas? Dice, si una vez fuera suficiente, Coca-Cola no gastaría millones de dólares en propaganda. Una vez no es suficiente. ¿Cuántas veces ustedes ven en la televisión los mismos anuncios? ¿Cuántas veces Geico y todas las cosas que anuncian en televisión o en la radio? Constantemente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por gusto? ¿Porque quieren gastar dinero anunciando? Porque saben que a veces las personas les lleva mucho tiempo hasta que realizan algo en su mente y toman la decisión de comprarlo. Por eso, cuando dice aquí que se corrió la voz porque los que ya conocían a Cristo lo pasaron y lo promulgaron y lo anunciaron a los demás. Y entonces estos 4 voluntarios quizá pensarían, bueno, este hombre ya ha tratado todo y nada funciona, pero ¿quién sabe si ahora sí? Y ahora sí fue sí, ¿no es cierto? Porque no se dejaron desanimar por los problemas de que no había lugar, no había manera de entrar. Decidieron con su creatividad subir al techo. Yo no sé si habría escalera o improvisaron una escalera y subieron al techo, ¿no? Y entonces yo me los imagino, yo me emociono imaginándome la escena. Estos hombres que Cristo ya estaba acabando la plática, se iba y con sus propias manos, seguramente porque no llevarían herramientas, abrieron un agujero, un boquete en el techo y por allí bajaron al enfermo. ¿Se imaginan, hermanos? Me los imagino sudando, como dicen en algunas partes, asoleados allí, intentando hacerlo antes de que Cristo se fuera, porque era vital, porque esa era la única oportunidad que tenía ese hombre de ser sanado. Y entonces viene ahora, hermanos, lo hermoso de todo, lo más extraordinario. Bajan al enfermo ante la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Versículo 5. Marcos 2, versículo 5. Y al ver Jesús la fe de ellos, esto, hermanos, a mí me llega al corazón, sinceramente. Este enfermo seguramente no tenía fe ninguna. Es más, ni sabía lo que estaba pasando. Él fue allí, ¿saben por qué? Porque lo llevaron. Pues si él no podía andar, igual que no podía ir, no podía irse tampoco, ni podía ir allí, ni podía salir corriendo porque no podía. Y entonces lo bajan allá y el Señor vio la fe
y el compromiso que estos 4 voluntarios tenían para traerlo allí. Y yo pienso, hermanos, esto es solamente mi opinión, que el Señor hizo el milagro no solamente porque lo quiso hacer, porque esa era su voluntad, pero también para de alguna manera recompensar la fe de estos voluntarios. Hermanos, ¿qué cosas puede hacer el Señor con nuestra fe cuando estamos dispuestos a colaborar con Él? No sabemos las grandes cosas que Dios puede hacer. Este miércoles pasado hablamos de otro milagro extraordinario cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces. ¿Recuerdan? Pero ¿cómo puede ser 5 panes y 2 pececitos para 20.000 personas, 18.000 personas? ¿Cómo puede haber ni que se hicieran delgaditas las lonchitas de pan transparentes? Ni llegaba para eso. Pero este muchacho tuvo fe en que dándole él al Señor lo poco que él tenía, que el Señor iba a recompensar su fe e iba a hacer un gran milagro con lo poco que él tenía. Y eso fue lo que sucedió en este caso también. El Señor recompensó la fe de esos 4 voluntarios y entonces miren lo que le dijo. Versículo 5. Le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y me llama la atención esa expresión, hijo. No hay palabra más bonita en el mundo que esa, hijo o hija. ¿No es así, hermanos? No llaman a ustedes. Bueno, a mí mi mamá, cuando ya era yo grande y llamaba a mi madre por teléfono cada domingo, la llamaba desde aquí, ella todavía vivía en España, y la llamaba y se alegraba y me decía: hijo mío, ¿eres tú? Y qué bonito se siente ese nombre, hermanos, ¿no? Y yo pensaba que eso era lo más bonito, que mi madre me llamara hijo. Pero es que el Señor también me llama hijo a mí. Llamó hijo a este pobre hombre, a este paralítico. Hijo. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Este hombre no protestó, no dijo: pero yo he venido aquí para que me cures, no he venido aquí para que me perdones los pecados. ¿Por qué el Señor le perdonó los pecados? Porque el Señor, en su sabiduría, sabía que el problema de ese hombre no era la parálisis, no era el problema principal. El problema era los pecados que había cometido y el remordimiento y el peso en su conciencia que él tenía por todas las cosas malas que había hecho. Y todos, hermanos, todos tenemos errores y cosas malas que hemos hecho. Todos, sin excepción. Esas cosas que le vienen a la mente cuando usted, esos días en que usted no puede conciliar el sueño y le vienen a la mente los errores y las cosas malas que usted ha hecho. ¿No les viene eso a la mente a veces? Claro que sí. Y uno lo vuelve a revivir y empieza: ay, si le hubiera dicho esto, así. Y entonces uno piensa lo que le hubiera dicho para vencer en la discusión o justificarse o lo que sea. Y hermanos, muchas personas viven esclavas de su pasado. Y eso también tiene influencia en la salud de la persona. El estrés, la depresión son enfermedades. La depresión clínica es una enfermedad. Y este hombre no se quejó de que seguía paralítico. Yo me lo imagino, hermanos, que cuando el Señor le dijo: hijo, tus pecados son perdonados, que él dijo: amén, ahora estoy en paz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque no hay esclavitud más mala ni cadenas más pesadas que las cadenas del pecado y del remordimiento. Y el Señor sabía que el problema de él no era el físico, era la parálisis, pero la parálisis espiritual. Y saben, yo me atrevo a decir hoy día, hermanos, que también el mundo, empezando por miembros de nuestra propia familia, empezando por nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, el problema más grande que tienen no es el cáncer que les ha diagnosticado el doctor, no es la artritis, no es la enfermedad ni la úlcera de estómago ni nada de lo que tengan. Eso es un síntoma de que algo está mal en sus vidas. Y esos síntomas hacen que nosotros nos descuidemos y nos concentremos solo en los síntomas.
pensando que nos tiene que ir bien siempre en la vida. Pero hermanos, ustedes saben que en la vida no todo nos va a ir bien. Hermanos, ¿recuerdan lo que dijo el Señor? ¿Recuerdan lo que dijo? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo no tendréis todo camino de rosas. No, en el mundo va a haber dificultades. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Con Cristo no hay nada imposible. Por eso al cristiano Jesús le dice: toma tu cruz y sígueme. Porque con Cristo podemos llevar la cruz. Pero sin Cristo, aunque la cruz sea bien livianita, no la podemos llevar. Nos arruina el peso de esa cruz, por liviana o ligera que sea. Por eso el Señor le dio la solución que de verdad necesitaba: el perdón de sus pecados. Y hermanos, todos o muchos vivimos con ese tipo de problemas, y la gente a nuestro alrededor que no conocen la solución que es Cristo, viven esclavos de su pasado, de los traumas, de los problemas que han tenido, complejos que han tenido en el pasado, y no saben qué hacer. No quieren ir a psicólogos ni a consejeros porque ellos también son limitados en lo que pueden hacer. Solamente hay uno que puede completamente limpiarte. Dice en Santiago: Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos completamente de toda iniquidad o de toda maldad. Él es el que lo puede hacer. Y entonces el Señor dice aquí que enseguida se levantó y, tomando su camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios. Hermanos, ese es el propósito último de nuestra vida: glorificar y alabar a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ese amor está disponible para todos aquellos que lo acepten. Pero nosotros tenemos que compartir ese amor con tacto con las personas a las que estamos invitando, a las que estamos ayudando a que vengan y que reciban la salvación que nosotros tenemos. Miren, hermanos, hay una experiencia, yo les cuento estas experiencias porque a mí me han servido de mucho. Una palabra amable, una sonrisa, un apretón de manos, una palmadita en la espalda, eso ayuda a la persona a sentirse no solamente amada, a sentirse que es importante para alguien, que alguien se preocupa de esa persona, que alguien se alegra de ver a esa persona. En un mundo impersonal en el que la gente va y viene, incluso ustedes han visto en televisión, ven crímenes, asaltan a las personas en la calle y pasan 20.000 personas y nadie hace nada. La gente no le importa nada lo que sucede a los demás, pero cuando usted sonríe, cuando usted abraza a una persona, cuando usted tiene una palabra de ánimo, eso puede curar el sentimiento de incertidumbre que esa persona puede llevar en su vida. Miren, hubo una experiencia que yo pasé hace años, les voy a contar y ya enseguida acabamos, no se preocupen. A ver, ponme la diapositiva el Crystal Cathedral. ¿Ustedes han visto esto? No sé cuántos habrán oído hablar de la Catedral de Cristal. Crystal Cathedral, que está en Garden Grove. Yo viví varios años allí en Santa Ana, que está en la esquina está Santa Ana, Garden Grove, Orange. Ahí está esta catedral. Está hecha totalmente de cristal. Esto es una de las maravillas que había en el sur de California. Y yo viví a 2 o 3 cuadras de este lugar. Pero nunca había ido. Puedes pasar la otra para que vean la torre de cristal tan bonita. Esto es algo, hermanos, de verdad maravilloso. Y un día yo pensé, bueno, hemos vivido aquí tanto tiempo, voy a ir un día a ver cómo es por dentro. Yo tuve esa curiosidad. Así que un domingo me preparé, voy allí, tienen un tremendo estacionamiento, y paro mi carro allí en el estacionamiento, y justo antes de que yo pudiera abrir la puerta del carro, ya veo un joven que viene bien vestido y me dice: buenos días, bienvenido a la Catedral de Cristal. Me llamo fulanito de tal. ¿Cuál es su nombre? Bueno, Antonio Romero. Ok, pues miren, nos da mucho gusto, y es más, usted ha estacionado su carro aquí en este lugar, que dentro de un ratito va a dar la sombra. Así que está aquí, bienvenido. Mire,
hay 2 entradas en este lugar. Una está a la izquierda allí y la otra a la derecha. Puede ir por cualquiera de las 2, ¿ok? Pues muy bien, muchas gracias. Yo dije, qué atención tan buena, ¿verdad? Así que me voy para allá. Y llego a la puerta y entonces, al llegar yo a la puerta, viene una muchacha, pero bellísima, con una sonrisa que no le cabía en la cara, y me dice, bienvenido, Mr. Romero. Y yo digo, ¿esta cómo sabe mi nombre? Pero ya me di cuenta que llevaba un walkie-talkie en la mano. Ya el otro del parking le había dicho que ahí va el señor Romero, cuídalo. Y entonces me dice, ¿dónde quisiera usted sentarse? ¿Aquí a la izquierda, en el coro arriba, o quiere al lado de la orquesta? Y es que tienen una orquesta fenómena, más de 100 miembros en la orquesta. Y yo dije, como me gusta mucho la música, dije, ok, pues en la orquesta, sígame, por favor. Y va y la sigo y me lleva a donde yo. Este es su asiento, aquí está. Y yo pensé para mí, yo no soy, porque el pastor de esa iglesia se llamaba Robert Schuller, que escribió muchos libros, un hombre muy, muy sabio, pero ya falleció. Y además, la iglesia esa ya la han vendido. Pero yo pensé, si yo no fuera adventista, si no fuera cristiano, y estuviera yo buscando una iglesia, ¿a qué iglesia creen ustedes que iba a ir yo? Pues naturalmente, donde me han tratado con cortesía, donde la invitación ha sido una invitación digna. Me han tratado como si yo fuera alguien importante. Nadie me llama Mr. Romero. Pero entonces me llamó la muchacha, Mr. Romero, bienvenido. ¡Wow! Nadie me llama, y yo no quiero que me llamen, Antonio está bien conmigo siempre, pero me llamó la atención, hermanos. Yo pensé, aquí están contentos de que yo haya venido, por la manera como me han servido y me han tratado. Y para mí eso fue una gran lección. Desde entonces yo he intentado en las iglesias donde he estado que haya buena gente, amable, personas sonrientes para que den la bienvenida a las iglesias. Y hay algo bien interesante. Cuando nosotros invitamos a las personas, ustedes saben que siempre dicen lo mismo, ¿no? Pues sí, cómo no, si Dios quiere. Si Dios quiere, pero lo dicen sabiendo que no van a venir, ¿no es cierto? Pero yo he descubierto, hermanos, que hay una manera, un secreto en el que todos vienen y aceptan la invitación. ¿Saben cuál es? Primero, tratarles con cortesía, con cariño. Además de eso, le digo, y mire, la reunión de oración, por poner un ejemplo, empieza a las 7 de la tarde. No, pues, ¿a qué hora sale usted de trabajo? No, salgo como a las 6, me va a llevar justo para comer un bocado. Mire, no se preocupe. No tiene que preocuparse de nada. Yo vengo a darle raite a usted para que usted no tenga que sacar su coche ni preocuparse. Así que no se preocupe, yo estoy aquí a las 7 menos 10. Y allá no me dicen que no. Ya se sienten ya comprometidos. Pruébenlo ustedes, porque eso no falla, está garantizado. Pero dirá usted, bueno, pero pastor, ¿usted a cuántas personas puede traer? No puede traer a todos. No, a todas las visitas no puedo. Pero ¿saben qué es lo que he hecho? A los diáconos, donde sé que una persona, un diácono, un miembro, maestro de escuela sabática o lo que sea, o un hermano de la iglesia vive cerca de ellos, yo le he dicho, mire, el sábado que viene o el miércoles que viene yo no voy a poder venir porque tengo otro compromiso, pero aquí va a venir fulanito de tal. Entonces en la iglesia le muestro, mire, aquí está fulanito de tal, este es un buen amigo mío, le digo. Ay, el otro se siente, ay, ya soy amigo de él. Pues sí, este es mi amigo desde el momento que nos conocimos. Así que él va a venir a buscarlo a usted a las 7 menos 10 también el miércoles que viene. Y entonces, como dice el refrán, mato 2 pájaros de un tiro, porque hago que el diácono venga a la reunión de oración y que traiga a la visita y que en el camino de viaje se conozcan, hablen, se hagan amigos y se conozcan mejor y tengan más oportunidad de compartir las buenas nuevas de la salvación con él. Ok, bueno, hermano, rápidamente. Cuando uno comparte el Evangelio con alguien, hermanos, se establece un vínculo que es el vínculo más duradero que hay en la vida. Uno nunca se olvida de quién le dio el Evangelio a uno
y el que lo dio nunca se olvida a quién le dio el Evangelio. Eso fortalece la unión, la camaradería, la amistad, que nos hace incluso el vínculo es más fuerte, el vínculo de la fe, quizá más que el vínculo de la sangre o de la carne, hermanos, más que sus propias familias. Y a mí me ha pasado muchas veces eso, el legado que uno deja es importante. Yo me imagino la determinación de estos 4 y cómo vencieron el desánimo y vencieron los inconvenientes para hacer que esta persona encontrase a Jesús. Pero antes de terminar, hermanos, un punto muy interesante. Y es el siguiente, versículo 6. No sé si ustedes han leído esto antes. Versículo 6. Marcos 2, 6. Abran bien los ojos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu lo que razonaban de esta manera dentro de etcétera. Miren, hermanos, miren la imagen. 4 voluntarios rompiéndose las manos y las uñas al hacer el agujero para presentar a uno ante Jesús. ¿Siguen? ¿Me siguen? Y los otros que están allí, estos fariseos, ¿cómo estaban? Sentados. Ustedes han visto que siempre en la iglesia así sucede. No todo el mundo colabora. Siempre hay un grupo, casi siempre pequeño, los que colaboran y sirven, ¿verdad? Y otros están ¿cómo? Sentados. Y normalmente los que están sentados, ¿qué están haciendo? ¿Gozando del sermón y del programa? Criticando. A veces en voz alta y a veces sin voz alta, solamente en privado. Ahora, yo no puedo saber lo que están pensando los que están sentados. Nadie lo puede saber. Pero ¿saben que aquí dice que Cristo sí sabe lo que estaban pensando? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, hermanos, fíjense, qué bien nos muestra esto la idea de la iglesia actual, de la iglesia en la que somos nosotros miembros, que es un privilegio extraordinario ser miembros de la iglesia cristiana del séptimo día, adventista del séptimo día, la última iglesia remanente en el mundo, los que se supone que tenemos que dar la última advertencia al mundo. Es más, en la escuela sabática del próximo trimestre, de los 3 ángeles, somos nosotros esos ángeles. Y los ángeles no están sentados. ¿Cómo están los ángeles? Volando, hermanos. Y los que están sentados lo único que hacen es criticar y encontrar defectos en los que están trabajando. Por eso, en la iglesia, el pastor que me bautizó a mí, él siempre decía, en la iglesia hay 2 grupos. Los que hablan mucho y no hacen nada, y los que hacen mucho y hablan poco. Así es, hermanos. Porque es muy fácil criticar. Cuando uno está sentado, viendo lo que hacen los demás, es muy fácil criticar y darse cuenta de lo que están haciendo mal. ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Porque, es más, usted está viendo un partido de fútbol, un juego de fútbol. Ahí las Águilas contra las... ¿No? Contra las Chivas, por eso son los 2 equipos, ¿no? Real Madrid y Barcelona. Las Chivas y las Águilas, ¿no? Y usted está viendo el partido y dice, ¡ay, qué malo ese jugador! Falló un gol, ¡ay, no sirve para nada! Tendrían que venderlo. Yo sé que lo dicen, los hombres les gusta eso. Y yo digo, ¿cómo harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Lo harías mejor? Yo te garantizo que no. Cuanto más fanático eres para el partido, menos juego haces tú en tu vida. Es fácil criticar. Hay un refrán que dice, los toros se ven muy bien desde la barrera. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando el torero torea mal, uno dice esto o lo otro. Pero ¿te atreves tú a ponerte delante del toro? Ahí está la cosa. Entonces, hermanos, quiero terminar con este punto. Y esto es lo principal, hermanos.
Algunos estaban activos, trayendo a personas ante la presencia del Señor, y otros están sentados, criticando y encontrando faltas en los demás. Y la pregunta que quiero que ustedes respondan, no que lo levanten la mano ahora, no, que lo piensen, que lean esto en sus casas y con oración piensen, ¿en cuál de esos dos grupos quiero yo estar? Ahora van a venir las conferencias, y las conferencias dependen de nosotros, porque Dios quiere darnos esa oportunidad de que nosotros seamos parte activa, que colaboremos con Él para la salvación de las almas. Ahora, usted es el que tiene que decidir, ¿va a estar sentado como estos o va a estar activo trayendo a las personas a que conozcan el mismo amor que usted ha conocido y que usted está gozando en estos momentos? Amén.